¿Cómo es? La fe parte 2. Ya. Buenas noches, academia, ¿cómo están? El tema que tenemos para el día de hoy es la fe parte 2. Gracias. Vamos a hablar de incrementar la fe. ¿Por qué habla la palabra de Dios de que nosotros debemos incrementar la fe? O sea, ¿es bueno o es malo yo tener o no tener fe? Si sabemos bien que la palabra de Dios dice que nosotros nacimos o Dios nos repartió con una medida de fe. Sí lo vimos antes, ¿cierto? Entonces el Padre dice, esta es la medida para mis hijos. Tú te quedas con la medida chiquita, no haces nada, entonces tu fe no se incrementa. Entonces vamos a ver por qué y vamos a ir a Marcos. ¿Por qué la fe es importante incrementarla y por qué es válido decir que se incremente la fe? Cuando uno tiene la medida de fe que Dios le dio, pues digamos que te dio una semillita para que en esa semillita que te dio de fe tú la hagas crecer. Entonces, si tú te quedas con esa medida que Dios te dio y no la usas, como hablábamos una vez de no usar el cerebro, pues no es que tú seas bruto, sino que no has desarrollado el cerebro que Dios te dio. Entre más piensas, más sabio vas a ser porque estás desarrollando y ampliando la mente. Por eso yo me quedé tan frentona, porque sí utilizaba mucho la mente. Entonces, por eso me hago aquí un peinadito. Entonces dice, Marcos 11:23. Y vamos a ver por qué hay que incrementar la fe. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice. Muchas gracias. Teleprompter se llama. Hecho lo que dice, lo diga y le será hecho. Ahorita les voy a hablar del por qué hablamos de que se incrementa la fe y lo vamos a ir desarrollando. Lo que se diga será hecho. ¿Cómo fue eso? Cuando el Padre estaba arriba o abajo, donde quiera que estuviera, no dijo dónde estaba, en el vacío, en la nada, Él habló y fue hecho, ¿cierto? Entonces, cuando el Padre empezó a hacer las cosas, no había nada hecho. Él lo creó de la nada, declarando una palabra, y no una palabra de cualquiera, una palabra de poder. Cuando tú declaras palabras que son en contra del cielo, también se cumplen. Todo lo que tú declares por tu palabra, eso se tiene que cumplir. Porque todo lo que sale por tu boca y declaras en tu vida, eso es lo que se hace. Ahorita decía el pastor, si alguien te pregunta, ¿cómo estás? No, pues bien, ahí llevándola. Y yo les contaba, creo que en la academia anterior, creo que algunos no se saben esta historia, y es que cuando yo estaba en los peores momentos de mi vida, yo llamaba a mi papá, pero ¿cuál de los dos peor? ¿Cierto? Entonces yo le decía, no, papi, ahora sí voy a despegar. La empresa estaba caída, pero esta semana sí vamos con toda, yo voy a despegar ya. Y mi papá me decía, imagínese, yo diciendo un poquito entusiasmada, y mi papá decía, ¿despegar? ¿Está despegando el aviso o qué? Y cuando yo le decía, pa, ¿usted cómo va? Y él me decía, no, pues ahí nadando y empujando la maleta. Y eso que cuando decía eso, ya no tenía el uso de esta mano por lo que cuando sufrió la enfermedad. Entonces yo me lo imaginaba, mi papá sin esta mano, porque se le enfermó, y nadando y empujando la maleta, y fuera que ni le enseñaban a nadar. Entonces también era una fe ciega, porque nadando y empujando la maleta con una sola mano. Entonces ahí sí era más tremendo. Entonces cuando, por lo que decía el pastor, que usted le dicen, hola, ¿cómo está? No, ahí llevándola. ¿Llevándola qué? ¿Llevando a la mamá a la tienda o llevando a los niños? O sea, tú tienes que declarar, así tú estés mal, tú dices, muy bien, confiando en Él, que las palabras que yo declare se están cumpliendo en mí ahora. Entonces dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échalo al mar, y no dudar en su corazón, sino que lo creyere hecho,
en lo que dice, le será hecho. Entonces, ustedes a veces no entienden la palabra o nosotros, porque uno dice, no, pues ¿cuál monte voy a correr? ¿Cómo así que si uno le dice al monte que corra? Porque yo llegué a pensar así, si yo le dijera al monte que se corre y se corre, ¿verdad? Uno le puede decir al monte, corra, se paga un ratico, que es que no quiero subir esa montaña y me queda más cerquita. Es que no estás entendiendo la palabra en el espíritu. Dios te está preguntando, ¿cuál es el monte? Porque tú solo no vas a poder mover un monte, a duras penas mueve uno el maletín, el morral para ir a trabajar. ¿Cuál es el monte que tú tienes? Que si tú lo creyeres, ese monte se va a mover. Quiere decir que es tan dura la situación que tú estás esperando, que ese monte no lo puedes mover en tus propias capacidades. Esa enfermedad ni los médicos la curan. Ese banco no presta, nadie presta, le interesa el 20 y cada vez peor. ¿Cuál es tu monte? Yo quiero que tú vayas descubriendo cuál es tu monte. Y vamos a ver las formas de cómo tú puedes o de qué manera tú incrementas la fe y para qué es la fe. O sea, ese producto, ¿dónde lo venden? ¿Para qué me sirve yo adquirir ese producto? Y cuando el Padre empezó a hablar, dijo, hágase la luz, empezó a separar las tinieblas de la luz, los mares de la tierra. Él solo con hablar se cumple, y yo te voy a decir algo a ti. Si tú tienes claro la palabra y las promesas de Dios y estás en obediencia con Él, con el Padre, tú declaras, y yo te voy a dar una palabra hoy muy especial, o un consejo, o un tip, como tú lo quieras llamar. Toda palabra que tú declares, pero que sea dirigida por Él y conforme a la voluntad de Él, esa palabra no se devuelve. Porque si la palabra se devolviera, el Señor diría, hágase la luz, se prendió y ¡fum!, me la cortaron, no alcanzó a pagar los servicios. Se devolvió la palabra. La palabra que declaramos nunca se devuelve. Toda palabra que tú declares creyendo y con fe, llega al lugar donde tiene que estar y se cumple. Entonces eso es lo que tú tienes que saber. La primera cosa que recibimos cuando adquirimos ese producto, que es gratis. Yo no sé si a usted le ha pasado hoy o ha oído comentarios de que cuando a ti no te cuestan las cosas, no las valoras. Que tú dices, o has dicho, no, pues lo que nada te cuesta, agua pasó por aquí. Eso sí se lo saben, pero preguntemos un versículo y verá que eso sí no se lo han aprendido. Entonces, lo que nada te cuesta, volvámoslo fiesta. Eso es un dicho popular, no es un versículo. Como a ti no te cuesta nada la salvación, el amor de Dios, lo desechas, no te valió nada, lo dejas tirado. La fe, que es una herramienta para tú tener todo en la vida y traer el cielo a la tierra, no lo usas. Porque como es gratis, yo tengo un encuentro con Dios en estos días, le voy a decir a ver si cobramos. Y que lo reclamen ustedes en el cielo para no quedarnos con nada de ustedes. A ver si pagando lo podemos creer. La primera es la salvación y vamos a Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Volvamos, porque por gracia sois salvos. No es porque tú digas gracias. Por gracia sois salvos. Porque entonces ahí van a decir, ay, entonces le faltó una S. Gracia a la orden. No es por esas gracias. Es la gracia de Dios, que la gracia es algo gratuito. Algo que se entrega gratis, que no te cuesta. Entonces si no digo gracia, no me lo da. No, no se trata de eso. Es porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Cuando yo recibo a Jesús que viene del cielo, lo recibo para mí y yo creo que Él está aquí, pasan varias cosas muy sobrenaturales. Tú recibes a Jesús, Él es invisible cuando lo vas a recibir. Para mí ya no es invisible, lo siento en todas las 24 horas del día. Pero cuando yo lo acepté, yo creí que Él existía, quise recibir ese regalo. Como cuando vas a los premios sorpresas que tú lo compras y no sabes qué te va a aparecer. Yo le dije al Señor Jesús cuando me hablaron y me lo presentaron, yo te quiero recibir. Ahí no lo conocía, será invisible, lo aceptas y por gracia Él te da ese premio. Cuando recibes ese regalo es porque tú creíste, había la primera muestra de fe.
Muchos de ustedes les puede pasar lo que nos pasó a nosotros. Oímos hablar de un Dios que jamás conocimos, como dice la palabra, de oídas. Te oía. Yo oía hablar de Él, pero no lo conocía. Como nosotros ya lo empezamos a conocer, esa es nuestra misión, que tú lo conozcas, que ese Dios que es invisible, tú ya lo puedas sentir, palpar, oler, ver a través de los dones. Entonces, yo recibo a Jesús, acepto que Él entró a mí, está la fe de que lo tengo y sucede la segunda cosa. Viene el arrepentimiento, ya sé que alguien murió por mí, todavía ahí permanece la fe. Muchas personas, no todas, cuando hacen la oración de fe y lo reciben, sienten la presencia. Otros no y seguimos esperando sentirlo, o las cosquillitas o lo que todo el mundo dice, pero no es necesario. En lo invisible Él sigue operando. Como decía el pastor Johnny ahorita, mi esposo, aquí hay ángeles, este lugar está lleno de ángeles. Si tú no los ves, aquí están. Y si los ves, también están. Entonces, y como dice Samuel, para los que no me conocen, mi nombre es Samuel, y para los que me conocen también me sigo llamando así, o los que no me conocen. Entonces, es lo mismo, si tú no los ves o no los conocen, aquí están. Eso está lleno de ángeles, y los que reciben el regalo de Dios de tener visiones y los ven, pues qué rico que a ellos les dieron ese regalo. A mí Dios me tiene otros diferentes. Y ahí se le puede decir gracias. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don que yo digo que es un don que todos tenemos que tener, porque es un mandato. Es una obligación reclamar ese regalo. Repítelo ahí para ti. Es mi obligación reclamar el don de la fe, porque Él me lo ha pedido. Y porque a través de ese regalo lo tengo. Muy bien. No por obras para que nadie se gloríe. Estamos acostumbrados a decirle o que nos digan, ay, esa señora se ganó el cielo. No, es que esa va de primera. Y ni siquiera yo de segunda, no, es que esas obras de caridad y misericordia. Hay dos cosas que nos sirven. Si tú regalas mercado, visitas a los presos, abrazas a la gente, repartes comida, les haces recibir a Jesús y tal vez la gente queda transformada. Pero si tú no tienes fe para que tu vida cambie, no solamente para que recibas milagros, sino para que tu corazón sea transformado, porque Él es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra y tu mejor amigo. Entonces, si tú no haces muchas obras y no vives a Cristo cambiando tu vida, el odre, siendo una nueva criatura, pero ayudas a la gente, Dios no te va a conocer. Porque si tú no transformas tu corazón, ofendes a los demás todo el tiempo, estás haciendo daño a ti mismo y a los demás. Y volteémoslo al contrario. Tú estás en la iglesia, cambias tu vida, aleluya, gloria a Dios, Espíritu, ven a mí, pero afuera tampoco haces nada. Son dos cosas contrarias. Las dos cosas debes hacerlas. Tú debes cambiar tu interior y hacer que eso que estás tú cambiando y transformando sea usado para que otras personas sean transformadas igual a ti. Amén. Muy bien, entonces ahorita nos vamos. La primera es para salvación. Que tú sepas que eres salvo, que tú estás haciendo las cosas como tú las tienes que, como Dios te las mandó a hacer. Y porque es por gracia, es el primer regalo que Él te da. Entonces la fe es para que tú creas y estés seguro de que estás salvo. Y detrás de esa salvación que viene, mi cambio, mi odre renovado, que la gente te vea y sepa que de verdad tú eres otra, que la gente diga, wow, ¿y este? No, entonces yo sí voy a esa iglesia, porque si fue cambiada la pastora, cualquiera. Si Dios pudo con esta, con cualquiera. Y vamos con la segunda, llenura y milagros. Eso es algo maravilloso también. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién es? ¿Quién suministra el Espíritu? No, Jesús. Cada que tú quieras sentir la presencia de Dios,
tú tienes que estar con el que ya tienes adentro. ¿Con quién cuentas ya adentro? ¿Con quién cuentas adentro? Jesús. Y después de aceptar a Jesús, dice el Padre, nadie viene a mí si no es por medio de mi Hijo. Entonces, aceptando a Cristo en tu corazón y decir, no pude más, esta lucha está muy tremenda yo solo, ven a mí. Al entrar a aceptar a Jesús, ya hay dos personajes del cielo. ¿Cómo se llaman? Jesús y el Padre. Entonces, como ya está Jesús, al que ya está en mí, yo le digo, Jesús es como un imán. Tú recibes a Jesús y es un imán que atrae todo lo del cielo. Entonces tú traes a Jesús, lo metes y dejas la atracción para allá. No te la pongas para allá porque se te chupan los intestinos. Ahí está mirando para allá. Entonces, ¿qué es el imán? La atracción positiva, negativa, no, negativa, positiva, al revés. Negativa para adentro y positiva. Para que te conectes y tú atraigas el Espíritu Santo por medio de Jesús, que ya lo tienes ahí, y tú le dices, Señor Jesús, a mí me dijeron y en tu palabra que tú eres el que suministras la presencia del Espíritu Santo. Y tú dices, Jesús, envía a mí el Espíritu de Dios, envía a mí el Espíritu Santo para que me santifique, me transforma, me deje recibir todos los dones que tengo para trabajar en el cielo. También tenemos mucha fe de que los dones vienen, pero la gente cree que los dones es, ay, yo quiero, a mí me dijeron que allá se pasa una borrachera, que el Espíritu llega y me embriago, que eso está más bueno, lo que uno siente son parecidas a las pepas del mundo. Sí, la sensación es muy rica, pero no te quedes ahí, permanece. No es venir a sentir la presencia, la siento y a los 2 días tú no sientes nada. ¿Cuándo será domingo para ir a la iglesia? Sí, es delicioso, es lo más rico venir. Pero ¿cómo estás permaneciendo en esa presencia del Espíritu? Y dice en Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o, es una pregunta, o por el oír con fe? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Y quién es? Jesús oye, y ustedes no pueden decir, pues tan fácil, si Él es Jesús, Él vino del cielo, Él conoce al Padre. Porque Él tuvo momentos de dificultad y es peor, y yo te voy a decir algo, si Jesús está arriba y conoce al Padre y lo mandó, yo quiero que estés atento ahí, ¿lo mandó a la tierra a pasar bueno o a sufrir? Entonces Jesús podría decir, a esto me mandaste, esto era lo que tenías para mí, lo pudo haber hecho. Y Él te dio ejemplo que a pesar de tantas dificultades, desprecios, insultos, humillaciones, Él siempre obedecía al Padre y sabía que era por fe que estaba en este lugar haciendo lo que tenía que hacer con nosotros. Entonces es el ejemplo de que Él no lo hace por las obras, sino por el oír con fe. O sea que Jesús nos da una muestra de oír. ¿Estamos? Y repitamos, Padre, yo te prometo que a partir de hoy yo no haré ni reclamaré cosas por mis obras, sino porque la fe me acerca a ti. Haré y creeré. Son 2 cosas. No, eso no. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando tú solo obedeces lo que el Padre te está diciendo, te arrepientes de corazón, eres contado por justicia. ¿Sabes qué significa ser contado por justicia? Que solo por aceptar por gracia ese regalo, tú eres justificado por Dios como santo y perfecto. O sea, nosotros no somos santos y perfectos. Él nos justifica y nos hace sentir santos y perfectos. Y vamos a la historia, remontarnos a la historia de Abraham. ¿Se acuerdan cuando estábamos con Abraham en aquellos tiempos? ¿Se acuerdan? Cuando estábamos con Abraham, lo que le pasó a Abraham fue algo que por obediencia Dios le dio una herencia eterna. Y te lo voy a decir. Cuando el padre le dijo a Abraham que sacrificara ¿a quién? ¿A quién? Ay, pero ¿a quién? ¿Quién era Isaac? Su único, el prometido, el que esperó por tanto tiempo y hasta la vejez y casi no le llega. ¿Cuántos años esperó? Súper anciano, y la promesa la había tenido muchos años atrás.
Y cuando le llega y el niño ya estaba más o menos 11, 12 años, le dice, necesito que lo sacrifiques. Y en medio de la angustia yo no creo que él haya dicho, ¿y por qué? Me imagino que cuestionaba, porque no es pecado tú tener dudas. El pecado es no llegar a él para aclarar ni para sanar tu corazón. Entonces, cuando Abraham fue a obedecer y llevó a su hijo hasta ese lugar, el padre se conmovía y yo me imagino él diciendo, hasta allá está yendo, está entregando lo único que tiene, lo está haciendo por amor a mí. ¿Y qué pensaría Abraham? Tanto tiempo esperando mi bebé, pero el padre es el que está mandando a hacer eso, vamos. Abraham solo pensaba que Dios tenía el control de todo y que no sabemos qué cosa iría a hacer, no sabemos. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, el futuro depende de Dios, no de ti, no le ayudes, Él no necesita ayuda, Él todo lo puede, todo lo sabe y sabe en qué momento te llega. Cuando el padre vio a Abraham que lo obedeció y ya iba a sacrificar a su hijo, después de eso le dice el padre, no, me ibas a entregar a tu hijo y como regalo a tu obediencia, yo te voy a hacer un regalo maravilloso. Te voy a hacer padre de muchos hijos hasta la eternidad. Y tu tierra, que la tierra de ellos es Israel, será santa, protegida, cuidada, desde ya hasta la eternidad. Y yo no sé si tú sabes cuánto ha cuidado Dios a Israel en todo este tiempo que ha sido atacado. ¿Qué le ha pasado a Israel? Está protegido por el Padre. Cuando yo empecé a sentir el llamado de parte del Señor, fue con ese versículo donde Dios me decía y sentí la presencia de Dios. Dios te puede hablar, iglesia, leyendo la palabra. Y viene algo que nunca tú habías sentido, que es la presencia del Espíritu Santo, confirmando que esa palabra es para ti. Y estaba leyendo Génesis y cuando me encuentro y Dios me mandó y me dio una orden y me habló a mi mente, a mi corazón y me dijo, quiero que te empieces a leer Génesis, pero a la misma vez leas Apocalipsis. Y yo empecé primera de Génesis, primer capítulo de Apocalipsis, segunda de tal, y yo iba a la par. Y el Señor me reveló que todo lo que pasa lo que ha pasado en el Génesis se está repitiendo ahora en el Apocalipsis. Luego yo veo unas prédicas de unos predicadores que me encantan cuando dicen lo mismo. Hay una sola iglesia en todo el mundo que Dios está hablando de espíritu a espíritu, dando las mismas instrucciones. Cuando me dice el Padre que yo tendré, y yo no sabía por qué me lo estaba diciendo, que tendré hijos, y me decía en Génesis, como si tú sabes contar las estrellas, ese es el número de hijos que te daré, y te daré tu ciudad, tu país, y te llevaré a las naciones. Y uno en ese momento, pues en medio del éxtasis y la presencia de Dios, uno dice, el país, naciones, ¿y cómo? Y lo recibí y yo solo daba gracias, Señor, pues tú dices que me das a dar, que me llevas de norte a sur, de sur, bueno, los hijos. Y empiezo yo a parir hijos. Todavía tengo rezagos de eso, y los que llegan, pues no bajo de peso por aquí tanto, porque eso es pariendo un hijo y pariendo el otro, porque me dieron un vientre espiritual muy grande. Empiezo a tener hijos espirituales, empezamos a grabar para YouTube, empiezan a llamar de Chile, de Ecuador, de Uruguay, discípulos de Estados Unidos, de ciudades de Colombia, en menos de 8 meses que Dios prometió eso, y yo, ¿cómo estoy discipulando jóvenes que no conocía de otros países y me hacen el reclamo porque no les presto atención y teniendo aquí todo este poco de gente? Porque por la fe que yo tuve cuando el Señor me habló, y en la academia escriben, no, yo no quiero ser pastor, no, yo me les río y les digo, tranquila que yo tampoco quería. Casi Dios nos obliga y se cumple el propósito. Pero ¿cuál es la misión? De que la fe que Dios ha puesto en mi esposo y en mí y en los discípulos que tenemos se multiplique en ustedes, porque detrás de ustedes está viniendo un montón de gente, y si tú
primero, ni siquiera alcanzas a ser egoísta, porque ni siquiera estás luchando para que esa fe y ese amor que Dios te está dando se cumpla a través de sus promesas. Una vez recibes el milagro, ahí sí bien eres egoísta, porque te lo dejas para ti solo, porque no sabes que hay una misión grande que cumplir. Entonces, hablando de Abraham, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, lo bautizó como santo y justo y perfecto delante de Dios y le dio un montón de regalos eternos. O sea, todo lo que viene desde la descendencia de Israel, aquí estamos. Por el regalo que el Padre le dio a Abraham. Tú eres un hijo de Abraham y desde Abraham se vienen engendrando muchos hijos. Lina y Johnny tienen muchos hijos y vienen muchos otros tantos más, pero ustedes tienen que empezar a preparar su vientre espiritual para que reciban el mismo regalo de Abraham. No sé cuántos quieren ese regalo. 3, sanidad. Y milagros. Vamos a Gálatas 3:5, ya lo vimos, y vamos a Santiago 5:15. Santiago 5 desde el 14. Entonces, ¿cuántos llevamos? Salvación, llenura de milagros, sanidad. Y vamos con sanidad. Santiago 5:15. Desde el 14 nos devolvemos uno, por favor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Es una pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometidos pecados, serán perdonados. Ahí nos detenemos un poquito. Ahí seguía el preferido mío, confesados, pero eso no es para hoy. ¿Está algún enfermo entre vosotros? No te quedes ahí. Dice la palabra, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Pero no puede ir una cosa sin la otra, dice. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Mira que son dos cosas que van aliadas. No estaría en ese pasaje la importancia del perdón de los pecados. Tú no puedes recibir una sanidad física sin haber limpiado tu corazón, tu alma y tu espíritu a través del pecado que mora en ti. Tú no puedes ir a alguien te busca, ay, por allá está la pastora en el trabajo y la pastora Paola. Eso puede dar risa ahorita, pero tú no sabes el plan que tiene Dios contigo. Y va, sí, siéntese ahí en el nombre de Jesús. Y sus pecados, y su arrepentimiento, y su nueva vida. Primero hay que hablarle del amor de Jesús, porque vino a sanar los pecados. No podemos orar por una persona si no ha recibido a Jesús, porque la primera muestra de fe es saber que un invisible que nunca hemos visto, que solo hemos oído hablar de él, entre a mí para yo empezar a sentir esa presencia. Siguiente, capacidad de enfrentar problemas. Nos sentimos incapaces. Y yo te digo una cosa muy importante, y ya le he dicho varias veces. Tú oras al Señor, te postras ante Él, listo, vamos con toda. Nosotros invitamos gente a la iglesia porque sabemos que aquí van a recibir palabra y sanidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ay, es que estaba muy enfermo. Ay, es que estoy muy mal de plata, no tenía para los pasajes. Pero tú ya le has dado palabra de que aquí vas a recibir y tal vez le has ofrecido dinero para los pasajes mientras la vida se organiza. Ese es otro ejemplo que yo te doy a ti. Tú no puedes decir, ay, llevo 20 domingos invitándolo a la iglesia y no viene. Y tú ya sabes por qué no viene. Ve, no le he preguntado. ¿Será que no tiene dinero? Va, llámalo y le pregunta. Sí, que es que tiene los pasajes contados para ir al trabajo, pero para acá no. Dile que tú se los das. Ay, bueno, me los da, gracias. Tú tienes que saber cuál es el problema. Si no puede caminar, tú vas a la casa de esa persona, oras por sanidad, te lo traes cargado, mientras ya empieza a caminar, porque el Señor da la sanidad. Entonces es hacer
todas las cosas, es indagar, buscar qué problema tiene esa persona para que tú en amor le presentes un Dios que hace obras. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron y dijeron, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Recuerden que el primer milagro que Jesús hizo fue ¿cuál? ¿Será que cuando pasó eso en la barca ya habían visto milagros de él? ¿Ya lo habían visto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos milagros tú has visto? ¿Cuánta presencia de Dios tú has visto? Y tú sigues dudando. Viene un problema. A mí me sucedió algo hace tiempo y yo me postré a orar en un sofá que hay en mi habitación y yo vivo en un 9º piso. Hace poquito me pasó eso. Y yo empecé a orar y yo sentí que el mueble se hundía y yo empecé así, aposto ahorita que estoy en esta presencia, Dios está temblando y yo en un 9º piso. El Señor me iba a transportar a otro lugar y lo paré. Por el miedo, por no dejar que Él me lleve a otro lugar. Y yo era, Señor, perdóname, no estaba temblando. Y lo comparo con lo que le pasó en la barca, que ahorita lo vamos a ver, que había una tempestad y Jesús estaba dormido. Y yo empecé a sentir como si fuera a pasar de un portal a otro o a otra dimensión, me iba a llevar el Señor, pero yo no conocía. Cuando hay algo desconocido, uno le tiene miedo a algo. Y yo decía, Señor, vuélveme a presentar esto me encantó, te prometo que no me vuelve a dar miedo, si está temblando terremoto que se caiga, le prometo. Todavía no ha llegado, me ha pasado otras cosas muy hermosas, pero ese momento que Dios pasó por ahí y quería darme ese regalo, por el miedo, se fue. ¿Cuántas cosas has experimentado tú ya en la presencia de Dios y te llega una circunstancia mala y tú, ay no, y Dios se borró del mapa, se te borró de la mente? No existe el poderoso, solo existe para las cosas fáciles. Tú pides a Dios conforme a tus recursos, tú pides a Dios conforme a lo que tú puedes comprar. Les puse el domingo el ejemplo. Tú puedes comprar un carro de 12 millones, el pichirilo, ay Señor, regálame el pichirilo que apenas tengo 12 millones ahorrados, tengo 10, me van a llegar los 12 en un mes. Y entonces va y cuenta el testimonio. Quiero contar un testimonio, la gloria de Dios llegó a mí. 10 millones de pesos tengo y en un mes me pagan 2 que me deben y me voy a comprar, se cumplió el milagro. 12 millones un carro. Mentira. Si tú sabías que te podías comprar ese carro, ¿para qué oraste para que Dios te lo diera si tú ya sabías que lo podías tener? Pide uno de 30, de 35. Pide cosas imposibles para mostrar que la fe es real en ti, que el verdadero, el de lo imposible, es Él. Dios puede sanar un ciego, hacerlo ver. Para los incrédulos dice, uy, no, Dios hasta los ciegos los hace oír. Esa es la fe de nosotros. Al momento Jesús extendiendo la mano y asió de él, y cuando clamó y cuando ya vieron el milagro, ¡oh! Este sí es Dios, pero si ya lo había comprobado con tantos milagros antes. Y los discípulos que vivían de día y de noche con ellos. Así somos todos nosotros. Hoy creo que no va a pasar eso más, porque tú tienes que empezar a vivir por fe en cualquier circunstancia, cualquier duda, creer que Él está ahí contigo. Entonces tienes que tener la capacidad de resolver problemas. Iba caminando, el Todopoderoso está allá, al que le he visto los milagros, va caminando, empieza un poquito de viento y ¡ay! Porque así somos ante todas las circunstancias. Y llega Jesús, lo levanta, yo creo que hasta con un poquito de rabiecita, porque en la Biblia dice, airáis, pero no pequéis. Y pues, venía a ver, párate ahí, hombre de poca fe. Vamos con Mateo 14, 28. Perdón, ya lo vimos.
Mateo 8:23. Superar los problemas. Cinco. Superar los problemas. No, y encima que cuánto tiempo llevaba con él y cómo no lo va a conocer desde lejos. Sí, estaba de noche venteando, oyó la voz, eres tú, ¡ah! Eres tú, Señor. Y Jesús le dijo, no, soy Gasparín. Mateo 8:23. Pero yo siempre me adelanto uno. Jesús le dijo, 22. Sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Y entrando a él a la barca, sus discípulos le dijeron, y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Estaba con los discípulos, él siempre andaba con los discípulos. Si pasó primero que Pedro caminó por encima del mar, cualquiera de las dos cosas que hubiera pasado primero, ya sabían cómo era de poderoso también, que también era poderoso en el mar, no solo en la arena o en el 9º piso. O sea, mostró su poder en todas las circunstancias, con los enfermos, con los pobres. Y vuelve y pasa otro acontecimiento que dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron, Señor, sálvanos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces vamos ahí a volver a ese lugar. Está Jesús dormido. Jesús no muere, Dios no muere. Y ellos sabían que Él era Dios. Ya habían visto milagros. Entonces, ay, Dios se va a morir, está dormido, se va a hundir la barca. Eso es lo que también nosotros creemos, que Dios duerme. Tú duermes y mientras tú duermes, Dios está transformando los corazones de tus enemigos. Dios está haciendo que un dinero llegue a ti. Cuando tú duermes, Él está moviendo, transformando corazones, trayendo un negocio, sanándote las heridas de tu corazón, transformando que las enfermedades también sean eliminadas. Pero como tú duermes, crees que Él se acostó a dormir contigo y a roncar. Él no duerme. Y se enojó y les dijo, hombre de poca fe, no es Dios para saber hasta qué punto puede ya hacer la obra. Como lo que pasó con Lázaro, que iban y le hacían el reclamo, Jesús, ya voy, Él está resolviendo otros asuntos, porque a veces me ha pasado con los discípulos, ay pastora, hace tiempo usted no me para bolas, no me llama, pero es que si tuvieras mi celular, yo por lo menos resuelvo, sin exagerarte, 80 mensajes diarios, además que tenemos empresa, dando consejería personal todo el tiempo. Entonces, te tocará el momento en que recibas. Entonces estaban con Lázaro y venga pues, y Jesús estaba ocupado sanando a otros enfermos y les decía, pues no era por celular, yo estoy haciendo así como si lo estuviera llamando por celular. Lo mandaban a llamar, mandaban el razonero, pobrecito, caminaba. Cuando les decía, no se preocupen que esto no es para muerte. Y los otros, no es para muerte, si ya está muriendo y no es para muerte, ya se murió. Cuando llega el tercer día, le hace el reclamo. ¿Quién le hizo el reclamo? Eso, Martica le dijo, oiga, ¿ya para qué viene? Pues no le dijo así, pero más o menos según como lo dice la palabra, le dijo algo así, yo lo interpreto así. ¿Y ya para qué vino? Pues era para que lo viera antes de morir, para que lo sanara. O sea, ponen límites al poder de Dios. Ve, usted solo sabe aliviar a los vivos, pero al que está muerto ya no hay nada que hacer, pues ya no, o sea, hay límite. Él ya había prometido que ya iba a ir a visitarlo y si prometió, no era para acompañarlo al velorio ni hacer las novenas. Entonces, cuando llega, él llevaba 3 días de muerto. ¿Quién cree que esto es un invento? ¿O quién cree que esto sucedió y es real? Ah, bueno, entonces si alguien ya está oliendo a podrido, ustedes no han olido un muerto. Huele a lo que ella dijo hace 8 días, a rancio. Ya estaban las carnes deshechas.
Y él llegó y solo con la palabra, con lo que empezamos a decir al principio, declaró la palabra, no fue ni a tocarlo, envió la palabra, levántate. Corrió la piedra y sale la momia, porque antes los envolvían así. Y la gente tuvo una enseñanza más de que no importa para él, lo imposible, lo que le toca a él, lo fácil nos toca a nosotros. Lo que nosotros no podemos hacer, qué delicia que hay alguien que lo hace por mí. Luego vamos a este no lo hemos terminado. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Él les dijo, ¿teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándolo, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande la bonanza. Por eso el Padre nos dice, todo lo que me pidáis a mí, lo vas a decir en el nombre de Jesús. O sea que tú tienes que enviar la palabra, o te tienes que quedar callado. No, tienes que pronunciarla y creerla que venga de tu corazón. Las respuestas de Dios, primera de Juan 5:14. 6. Respuestas de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. A mí me encanta esto. Me encanta esto. Ay, dijeron que todo lo que quiera. No sé si tú has visto las películas de, bueno, en Rosario Tijeras o en películas de Hollywood también, donde los asesinos tienen un altar, se echan la bendición y en el nombre de la Virgencita, de Dios, del Padre o del que fuera, en nombre de Jesús, van y ellos les va bien en lo que hicieron, tienen hasta una oración para dedicarle al santo que tienen y van y les va bien y creen que fue Dios el que los respaldó en eso. ¿Se han visto eso? Entonces, volvámoslo a no solo para los asesinos o ladrones que van a hacer algo y se van. La Virgen de los Sicarios. ¿Y cómo les parece que nosotros también hacemos lo mismo? Saben que es una persona que no te conviene, que no es un yugo igual. Un yugo también son dos cosas que, por ahí una discípula me decía que era el yugo, que si era con el que uno se casaba, el ramillete. El yugo son varias cosas. Cuando se rompen yugos, son como cadenas, como ataduras, como algo que se ata, que está apretado, encadenado. Cuando la sangre de Jesús rompe yugos de maldición, de pobreza, de enfermedad, se deshace el yugo. Pero también yugo es que es una especie contra otra especie, diferentes yugos, diferentes especies de algo. Entonces hay un yugo desigual que se une, que es lo mismo, se unen dos especies y se hacen yugo, ¿cierto? Ese yugo es desigual, porque si tú eres cristiano, ya hablas de las promesas de Dios y te encuentras con una persona que no está a tu nivel, no le digas a Dios, te pido ese esposo para mí, yo te prometo que cuando nos casemos yo lo cambio. Es que lo que tú no puedes hacer, Él es el que lo hace. Y si Él no lo hace, esa persona no va a llegar a ti. Hablando del amor, pues, en este caso. Entonces, tú no eres el que cambia a las personas. Yo no soy el que te estoy convenciendo aquí de nada. El que te está convenciendo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla a nosotros y envía la palabra a tu corazón. Si tú no tienes un espíritu dispuesto a escuchar, se pierde la palabra para ti, llega vacía. No te llega, si no te llega no tiene cómo devolverse tampoco porque no llegó a ti. Eso pasa igual, tú no te puedes creer el más porque tú vas a cambiar un pensamiento de una persona si Dios no lo ha hecho. Es Dios el que lo hace.
Entonces no pidas cosas que no estén conforme a la voluntad. Una vez hablé con un niño de 12 años que trajeron, que conocí en la calle, y lo traje, le di transporte, la señora vino 2 veces, le dimos ropa para los bebés, para un bebé que traía, y les di clase a los niños ese domingo. ¿Y qué sueños tienes tú? ¿Qué tienes? Ay, mi sueño es que me voy a comprar una moto, 12 años el niño, un pitico. ¿Una moto? ¿De cuáles? De las grandes. Pues yo pensaba que era de esas chiquitas que le dan a los niños, ¿cierto? Y yo le dije, ay no, tú estás muy chiquito, no, es que yo ya manejo las de mis amigos en el barrio. Tú no puedes pedir una moto si tienes 12 años. Es más, si tienes 20 tampoco la pidas. Cómprate un carro. Pídele a Dios un carro, porque cuando tú dices, no, es que yo quiero una moto porque es que no me alcanza, ¿dónde está tu Dios? Pide un carro. Que tenemos en Él la confianza, sí, pero que pidamos conforme a su voluntad. Prosperidad, 7. Número 7, Pipe, número 7. Número 7, prosperidad. Y ahí es Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Que todo lo que tú hagas sea conforme a la voluntad de Él. Y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. Escúcheme esto, iglesia. Lo que tú estás pidiendo no es tu prioridad. Todo lo que a ti te llega económicamente, la sanidad, todos los recursos que necesitas en la tierra son añadidura. Porque nos encargamos y nos preocupamos de estar obsesionados por un milagro, el milagro, el milagro. Tú no tienes que estar obsesionado por el milagro, sino por el que hace los milagros. Todo el tiempo es, Señor, me va a hacer este milagro. ¿Dónde está tu Señor? ¿Vive en tu corazón o lo metes cada vez que tú quieres meterlo? Cada vez que tienes tiempito. Más primeramente, yo invito a la gente a la iglesia. ¿Vienes el domingo? Sí, si Dios quiere. Dios quiere, mijo. Usted es el que no quiere. Y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Si apenas podemos con los problemas del día. ¿Cuál es el primer problema que tienes hoy? Que debes acercarte a Dios. Ese es el único que tienes que resolver hoy. Que debes recibir su presencia, que debes comprobar en tu habitación que Él es real. Cierra la puerta, deja que Él te hable. Ese es el problema de hoy. No es que te amanezca para los servicios, que mi hijo ya me hable, que me obedezca. No, el primero es que tú ames a Dios con todo tu corazón, pero obedezcas cada palabra que recibiste y que confíes en que Él mañana hará. No es que yo me voy para las Bahamas en diciembre de este año. Ya tengo todo planeado, pero en agosto yo tengo que ir a un lugar de Colombia porque yo que me voy a ir a otro país si no conozco Colombia. Vive cada día para que el Señor te premie con las cosas próximas que vienen. Lucas 17:5, y con ese era con ese fue el que empezamos hoy. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor cada rato les aumentaba la fe, porque veían milagros todos los días. Y necesitaba que les aumentara la fe. La fe es una decisión, como el amor es una decisión. Si tú decides enamorarte de esa persona, porque es que es lindo, el tamaño mío es igual, no lo tengo que ver así ni así. Lo puedo abrazar, no tengo que estirar bien las manos. O sea, tú tienes que hacer, es conforme a la voluntad y la sabiduría que Dios te esté dando. Entonces, el Señor dijo, si tienes fe como un granito de mostaza, podrías decir a ese monte, desarráigate,
a esa montaña, muévase, ahí dice sicómoro, y plántate en el mar y os obedecerá. Entonces, me buscan la imagen de la semillita de mostaza, porfis. Hemos creído mal. La gente dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿sí lo oyen? Eso dice, no. Ay, mire, es que si uno tuviera la fe así como un granito de mostaza, yo movería las montañas. No es esa la enseñanza. La enseñanza es, vea, tan chiquito que no se ve, el granito de mostaza, ¿lo ven ahí? Así es. Quiere decir que ese granito tan chiquito, cuando va sembrado, a ver, ¿sí? Yo ya lo estaba haciendo aquí, es tan chiquito que una persona tan diminuta, tan insignificante no va a creer que puede ser grande. Porque usted se ve chiquito, feíto, insignificante. ¿Cierto? No es que hayan feos, sino mal acomodados. Le pusieron mal la nariz, se la aplastaron un poquito, pero es que son los gustos del Señor. Entonces, si tú tienes ahí este pedacito de mostaza, eres tan insignificante, Él tiene la fe, esta mostaza, y yo hago efectos de magia, todavía no. Y yo digo, esto tan chiquito se podría convertir en esto tan grande. Espere. No. Recuerden que esto es para la academia virtual y me lo pones también ahí que le llegue a la... Entonces, bueno, ya. Luces, cámara, segunda escena. Ustedes pueden creer que algo tan insignificante creyó una vez convertirse en esto tan grande. Mira, ¿quién piensa? Eso es lo que quiere decir el Señor. Si tuvieras fe de que algo tan chiquito llegó a ser como una hortaliza de las más grandes y gigantes. Así tienes que creer tú. Que de una cosa chiquita, casi invisible, casi la nada, llega a ser algo tan grande. Entonces, ¿tienes que incrementar la fe y aumentarla? Sí, pero ¿cómo se aumenta la fe y cómo se incrementa? ¿Cómo? Por el oír. Muy bien, Romanos 10:17. Cuando en la otra academia ya lo practicamos, ¿cierto? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra. Sus palabras, confines de la tierra, todo lo que el Padre declaró desde la nada se ha cumplido solo con su palabra y porque esa palabra tiene poder. Lucas 17:6. Ya voy, estoy dando la academia. Lucas 17:6. Ese ya lo vimos. Bueno, entonces, para me faltaba decir una cosita que era el ayuno y oración. Recuerdan que dicen que este género no sale, sino con ayuno y oración. El Señor me reveló algo cuando estaba preparando esto. Dice, ayuno y oración. La voy a soltar porque el Señor me lo dijo hoy. Oración. Para mí el significado del ayuno es estar sumergido en la palabra. Y te lo voy a explicar cómo me lo reveló el Señor hoy. No es aguantar hambre, es que estás tan sumergido en la palabra que ni te da hambre. No es hacer fuerza porque es que tengo que aguantar. Porque cuando nosotros hemos estado aquí tanto rato en la presencia de Dios, el hambre se nos va. Cuando ya vamos llegando a la casa nos viene el hambre. Entonces el Señor me ha revelado esto y lo quiero compartir. Dice, este género no se va si no es con ayuno y oración. Cuando oras y estás sumergido en la palabra, pero esa palabra está siendo efectiva y penetrada a tu corazón, viene el tercer ingrediente, porque siempre hay una trinidad en todo. La palabra viene del Padre, entonces es igual a ayuno
es conocer más a mi papá, como decía Johnny ahorita, el pastor Johnny. ¿Qué dijo Johnny? ¿Conoces a Dios? A Dios lo conoces a través del ayuno. Ay, es que voy a aguantar harta hambre para conocer a Dios. No, es al revés. Estás conociendo tanto a Dios que ni hambre te da, porque tienes una llenura de Él. Segundo, entonces la palabra viene de Él. ¿La oración de quién es? ¿La oración de quién es? De Jesús. Porque Jesús te trae a ti la palabra que viene de Él. Es permanecer en Jesús a través de orarle a Él o orarle al Padre en el nombre de Jesús. Y nos falta el tercer ingrediente. Al hacer estas dos cosas llega la presencia del Espíritu Santo. Eso me lo habló el Señor y quise compartirlo porque son revelaciones que vienen del cielo y uno poder entender cuál es el real ayuno que agrada a Dios. Y tú no aguantas hambre, estás comiendo palabra mientras recibes y no tienes que parar a comer porque hay una llenura. Tú no debes ayunar solamente en la mañana, que creen que el ayuno es en la mañana. Puedes ayunar por la noche, te vas ahora de aquí y ayunas de 9 o de 9:30 a 1 de la mañana y no te dio hambre. A la 1 te dio hambre, ve y coma algo fresquito para comer y tienes todas las energías del mundo. Este género no se va sino con... ¿Y cuál es el significado? Traslademos eso a lo que Dios revela. Comemos palabra que viene del cielo, la declaramos en el nombre de Jesús y viene el Espíritu Santo. Termino con esto. Me encantan las imágenes porque Dios me habla con imágenes. ¿Podemos apagar un momentico la luz de acá? En la historia que leí de esto, ese no es un granito de mostaza, ese es un señor que estaba en medio del mar, cualquier mar, no decía en la historia dónde era, y a través de eso sacaron una reflexión. Y es que él empezó a ver que se quebraba el hielo se iba quebrando, se iba quebrando. Y el Señor actuó a lo religioso, se arrodilló. Señor, ayúdame, Señor, sácame de aquí. Y los que estaban al otro lado le gritaban, hey, párate de orar, párate y saltá los hielitos, hasta llegar aquí que estamos cerquita antes de que se le derritan los otros hielos. Ya, préndemela, por favor. Si tú te quedas orando porque me invitan todo el tiempo, pastor, ore por mí, le voy a traer a alguien para que ore. No, primero recibe lo que hay que hacer. Tú no te puedes quedar arrodillado orando. ¿Y dónde están tus obras? ¿Dónde está lo que tú vas a hacer para que Él te dé la bendición y derrame sobre ti todo lo bueno? Bueno, hemos terminado con la segunda parte de la fe. Creo que en la academia no van a haber más temas de la fe, es suficiente para que lo desarrolles. Y yo te invito a ti, gracias a los de la academia, no sé si grabamos otro video para ministrar que sea parte y lo mandemos. Me contesta si sí se puede.